Entonces estamos estimando 1 millón de personas se encontrarían en muy alto riesgo. La Defensoría del Pueblo ha identificado que solo se registra un avance del 26% en las inversiones ejecutadas por los 3 niveles de gobierno en relación a las obras de prevención y reducción del riesgo de desastres del país. Ya hemos visto cómo un niñito pequeño de 4 años quedó aplastado después de una leve llovizna y nosotros en el país se han avanzado solamente 26% en estas obras para evitar los riesgos. Le damos la bienvenida entonces a Russell Ceballos, representante de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, señor Ceballos, a Exitosa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa. ¿Qué es lo que ha identificado la Defensoría del Pueblo referente a la ejecución del gasto público en obras de prevención y disminución de riesgo? La Defensoría del Pueblo tiene como una línea de acción de suma relevancia la gestión del riesgo de desastre. Y dentro de ello es el seguimiento justamente a los aspectos financieros en cuanto a los 3 niveles de gobierno, a su ejecución, como las mismas actividades físicas que vienen desarrollando a lo largo del territorio a nivel nacional. Con relación al ámbito presupuestal, se cuenta con el programa PP068, lo denominan, justamente el nombre tiene reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Es de estricto cumplimiento su asignación como su ejecución de manera eficiente y eficaz dentro de lo programado por los 3 niveles de gobierno. La Defensoría del Pueblo advierte que a la fecha cerca a 4.000 millones de soles se han asignado recursos en este programa presupuestal, de los cuales más de 1.300.000 correspondería a lo que es las inversiones y 2.500 a lo que son las actividades. En este ámbito de inversiones vemos un avance de ejecución del gasto del 26%. Y esto implica inversiones más de 800 por los 3 niveles de gobierno. El mayor número corresponde a gobiernos locales, que superan los 500, a nivel del gobierno nacional, más de 162, y gobiernos regionales, 124. Y de este grupo, un alto porcentaje, más del 60%, corresponde a defensa ribereña, protección, muros de contención, drenajes, entre otras que justamente van a contener lo que es el efecto de las lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, propiamente el FEN. Es una preocupación para la Defensoría del Pueblo este lento avance, baja ejecución del gasto, sobre todo estas inversiones que son estructurales, son soluciones un tanto más integrales que las paliativas cuando hablamos de una descolmatación de ríos, que no es lo mismo que es una actividad. De acuerdo, señor Ceballos, ¿ustedes tienen identificados cuáles son los gobiernos locales y además regionales que han ejecutado menos? ¿Quiénes son los que les causan mayor preocupación? Regresamos con usted después de esta pausa comercial. No se muevan, regresamos inmediatamente aquí en Exitosa. Seguimos nuestra conversación con el señor Russell Ceballos, representante de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, y estábamos hablando de la poca ejecución que hay en los diversos niveles de gobierno para el gasto de inversión de obras para la protección de los diferentes sectores de la población frente a las lluvias intensas y los eventos asociados al fenómeno del Niño. Yo le había dicho que si tienen identificados ustedes las regiones o las localidades, los municipios, donde menos se ha ejecutado y cuántas personas están en altísimo riesgo. Sí, justamente, por ejemplo, vemos a nivel de lo que corresponde al gobierno regional de Lima, lo que a nivel de Lima provincias, ahí tenemos
Otra zona, Madre de Dios, Piura, está bastante todavía desarrollando algunas intervenciones en proceso, y Huancavelica. Dentro de los escenarios de riesgo emitidos por CENEPRED, se estima más de 500.000 personas en alto riesgo ante inundaciones. Igual cifra similar se encontrarían en muy alto riesgo ante lo que corresponde a movimientos en masa. Eso implica deslizamientos, huaicos, derrumbes. Entonces estamos estimando 1 millón de personas se encontrarían en muy alto riesgo. Y a esto va sumado también, por ejemplo, las instituciones educativas. Más de 30.000 instituciones educativas se encuentran en muy alto riesgo de colapso respecto a su infraestructura, como local educativo. Esto alberga a más de 1.300.000 estudiantes. Y a nivel de Lima encontramos más de 442 locales educativos en la misma situación, en muy alto riesgo. ¿Y esto se debe porque las instituciones educativas han sido colocadas, hechas, construidas en lugares donde no se debería? Gran parte, porque mucho tiene que ver con el planeamiento. Y dentro de esto, cuando se desarrolla un proyecto, una inversión, es importante considerar el enfoque de gestión de riesgo de desastres. Quiere decir un análisis del riesgo de ese ámbito donde se va a desarrollar esta inversión. Lo que se denominan las evaluaciones de riesgo. No obstante, en el mismo programa presupuestal encontramos que únicamente que no supera 50 gobiernos locales han asignado recursos para la evaluación de riesgos, es decir, el conocimiento del riesgo en su territorio. Entonces, esto justamente es relevante porque ¿cómo desarrollo una actividad efectiva de protección si no identifico los riesgos en mi territorio? Es el punto de partida, este conocimiento del riesgo. Entonces, hay una limitada asignación de recursos para estos estudios y es obligatorio que los proyectos de inversión tengan este componente de evaluaciones de riesgo para un desarrollo sostenible. Usted lo que me ha dicho también es que hay poca ejecución en varias partes como Lima, Piura, Huancavelica y Madre de Dios. ¿Esto quiere decir que tienen los presupuestos asignados pero no terminan de utilizarlos? Es decir, porque usted me dice de que solo registra un avance promedio de 26%, es decir, ahí está la plata pero no la gastan. Efectivamente, hay que ver este programa presupuestal, que es el programa de recursos prototipo de lo que es la gestión de riesgo de desastres, implica recursos que asigna la misma autoridad local regional, los ministerios, su propio recurso, tanto para actividades como para inversiones. No obstante, se han realizado 34 transferencias con 34 dispositivos normativos a los 3 niveles de gobierno. Entonces, se ha incrementado estos recursos, porque si revisamos el histórico de este programa presupuestal, pues llegan a 2.000 millones, un poco más, pero ahora ya estamos cerca, bordeando los 4.000. Entonces, hay un incremento en la asignación de recursos, con recursos propios como recursos transferidos. En el momento de la emergencia plena, muchos de los alcaldes y muchos de los gobernadores dijeron que no se les habían transferido los recursos que necesitaban. ¿Ustedes han detectado también esta dificultad, lentitud de parte del Ejecutivo? El Ejecutivo ha transferido al gobierno nacional, se realizaron a través de 24 dispositivos normativos. Por ejemplo, a la Autoridad Nacional del Agua se ha transferido cerca a 1.000 millones, 993.000 exactamente, para las acciones de descolmatación de ríos. Ahí tenemos un avance cerca al 1%. 1%. 1%, o sea, no es nada. Para lo que es intervención de más de 500 puntos críticos
que se han identificado y 22 quebradas en Lima. Los puntos críticos están, por ejemplo, en otras regiones, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Ica, Piura, lógicamente. Entonces vemos un avance todavía limitado. Lo mismo a nivel del Ministerio de Vivienda, para que puedan efectuarse la compra de las maquinarias, así como las instalaciones de módulos de vivienda temporal ante probable impacto. Vemos una ejecución de gasto muy limitada, en algunos casos todavía no registra la ejecución de gasto. ¿Quién no registra la ejecución de gasto? ¿El Ministerio de Vivienda? En lo que corresponde a módulos temporales de vivienda, a la adquisición de estos módulos. Pero hay gente que perdió todo. ¿En dónde está viviendo? Justamente tiene dos escenarios estos módulos temporales de vivienda. Uno, para la atención que sea dada inmediata de las zonas declaradas en estado de emergencia, y otra como una medida de preparación para el próximo evento que pueda se viene. Causar. Exacto. Entonces, dos escenarios. Pero tenemos que estar preparados. No vamos a esperar el último momento. Entonces, es de suma relevancia que se adopte actividades, medidas correctivas a efectos de dinamizar estos recursos, es decir, cumplir con los principios que establece la eficacia y la eficiencia en cuanto al gasto público. De acuerdo, entonces estos 26% es en realidad un promedio, pero bien general, porque usted me está diciendo que en esta lucha que tenemos que tener contra el reloj para evitar los daños, hay entidades que están avanzando como una tortuga, están congelados. Se requiere ese dinamismo por los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, también los gobiernos locales han asignado recursos, más de 300, para lo que es la descolmatación de ríos. 110 aún no registran ejecución de gas. Y la descolmatación de ríos, quebradas, son actividades que no son tan complejas como las inversiones propiamente. Entonces es un tanto brindar esa celeridad, esa urgencia, porque este programa presupuestal tiene una finalidad: reducir la vulnerabilidad de la población que se encuentra expuesta a este tipo de eventos. Esa es la finalidad y debe cumplir con esa finalidad para superar el problema público, que a la inversa son una población que se encuentra en muy alto riesgo, como ya se ha mencionado, el estimado, ¿no? Aproximadamente 1 millón de personas. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué no hay la urgencia que deberíamos tener? Porque ya conocemos los embates del fenómeno del Niño, ya sabemos que nos trae muchas pérdidas económicas de vida también. Entonces, ¿por qué no hay esta preparación que deberíamos tener? ¿Faltas técnicos? ¿Qué es lo que sucede en estos niveles de gobierno? Es importante que se pueda fortalecer las capacidades a los ejecutores dentro de la gestión presupuestal y al nivel de inversiones. Las áreas, en una municipalidad, todas las gerencias deben estar involucradas, no solamente defensa civil, sino también planificación entre administración y otras. Una de las debilidades del sistema es la alta rotación de personal. Entonces, estos aspectos deberían de fortalecerse con un equipo técnico, mayor coordinación, la elaboración ya sea a nivel de inversiones, los expedientes técnicos, que tengan un acompañamiento y no sean observados más adelante, o aspectos de saneamiento, por ejemplo, que también se encuentran. O falta de certificación, una lentitud en certificación presupuestal, sin ello no se puede ejecutar propiamente lo que son las contrataciones públicas. Entonces, una serie de aspectos que se suman al ámbito de recursos humanos, que es vital.
Alarmante lo que usted nos cuenta, vamos a hacer seguimiento de esto porque no puede ser que ahí haya la plata y que no se esté avanzando como se necesita avanzar como la liebre, no como la tortuga. Muchas gracias a Rosel Ceballos, vocero de la Defensoría del Pueblo. Tenemos el dinero, se han hecho los desembolsos de parte del Ejecutivo, pero hay allí un bache que no se puede superar porque no hay los profesionales, los técnicos que se necesitan para la ejecución.